Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Vargas, y hoy vamos a hablar de la peregrinación de Jacob. Y esto es porque la semana pasada, en la entrega, vimos Génesis 47 y mencionamos el versículo 9. Lo vimos desde el punto de vista que Jacob resume su vida, pero hoy vamos a hablar de esa palabra que utiliza de peregrinación. Y para esto, entonces, utilizamos esa de 47:9, Génesis 47:9, que nos dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces, tanto él reconoce que ha sido peregrino como también en este caso sus padres, dando alusión a Isaac, que es el padre directo de Jacob, y también el padre de Isaac, que es Abraham. La peregrinación es un concepto muy importante que distingue a un verdadero siervo de Dios. ¿Qué significa? El término peregrino, del latino peregrinus, se refiere en su significado más clásico al viajero que por devoción o por voto visita un santuario o algún lugar considerado sagrado. En su acepción más general es todo aquel que anda por tierras extrañas. En consecuencia, un peregrino es la persona que decide hacer un viaje extenso para llegar a un templo o lugar sagrado. Este acto suele tener un simbolismo de mucha fe y compromiso con Dios. En consecuencia, la idea religiosa del peregrinaje se asocia a la vida como un camino a recorrer. Y inmediatamente cuando hablamos de peregrinación, no podemos dejar de lado Hebreos 11, que Hebreos 11 es el capítulo de la fe, y vamos a ir a versículos del 8 al 16, los vamos a leer para poder entender un poco esto de la peregrinación. Nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, y recordemos que la palabra peregrino dice extranjero, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, siendo ellos también entonces peregrinos, como lo está mencionando Jacob acerca de sus padres. Aquí lo menciona de Abraham, Isaac y Jacob. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entonces, en esta cita de Hebreos vemos la maravilla de lo que es, y por eso les decía a ustedes que la peregrinación es un concepto muy importante que distingue a un verdadero siervo de Dios, como Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres de la fe. Entonces, nos dicen en este versículo 13, extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque nos, y entonces vamos a aplicarlo a nosotros, porque nosotros somos extranjeros, porque no somos ciudadanos del lugar en donde nacimos, sino ciudadanos del futuro reino. Entonces eso quiere decir que en esta época presente somos extranjeros en nuestra propia tierra. Peregrinos porque tenemos un camino a seguir y está en nuestro Señor. Por eso debemos decir que somos peregrinos de esta era, porque somos extranjeros, porque estamos caminando para llegar a esa patria, a ese futuro que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
O sea que vamos a estar en la misma tierra, pero en diferente tiempo. La cita de Jacob es muy reveladora porque a pesar de decir pocos y malos, es porque el camino tuvo muchos obstáculos y consecuencias en sus decisiones. Y aquí entonces la enseñanza más importante es, Jacob nos enseña que muy a pesar de vivir una vida complicada, lo importante no está en eso, sino en lo que está por venir. Y muchas veces nosotros nos complicamos, nos hacemos las víctimas, sufrimos demasiado por lo que nos está pasando en este momento, pero es porque nos estamos desenfocando de lo que realmente es importante y es lo que está por venir. Las cosas que le pasaron pueden verse como malas, pero el tema es que como él debió ser formado y cambiado para el reino. Y eso fue el tiempo de preparación que tuvo Jacob. Todo lo que le sucedió fue una preparación para él, tenía que ser moldeado. Y por eso es que también habla la palabra que Dios es como un alfarero que nos moldea. Tenemos que dejarnos moldear, tenemos que entender que lo que está por venir es más importante y de esa manera entonces poder tener esa tranquilidad de saber de que todo lo que me pasa en este momento no es tan importante como lo que está por suceder y que hemos sido invitados y que vamos a estar en ese reino milenial, 1000 años con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es lo que nos promete la palabra, que nosotros tenemos que llenarnos de gozo por ello, llenarnos de esperanza y saber entonces soportar y pedir al Señor que nos ayude y no nos desampare. Esperando que sea de mucho provecho, nos vemos en una próxima, que esté muy bien.